Bueno, lo que yo les voy a contar es un poquito de las bases ecofisiológicas para incrementar el rendimiento potencial en el cultivo de trigo. Como comentaba hoy Guillermo, nos encontramos frente a un escenario en donde hay un aumento en la demanda de cereales y oleaginosas, tanto en su cantidad como en la calidad diferenciada, y ese aumento en la demanda va a estar asociado a un aumento en el crecimiento poblacional, a una mejora en la dieta y bueno, requerimientos de biocombustibles. Aquí lo que podemos ver es específicamente para cereales. Esta es la producción total de cereales en el mundo y estos son los años. Y aquí vemos la evolución de la producción. En azul es la producción pasada y cómo se proyecta hacia el futuro si se sigue produciendo a la misma tasa. Y en rojo sería la producción de cereales que deberíamos lograr para cubrir las demandas, los incrementos en las demandas. Como pueden ver, se proyecta una deficiencia bastante grande para el año 2050. Y si nos concentramos no solo en cereales, sino en trigo, que luego del arroz es uno de los cereales más importantes para la alimentación humana, se proyecta que para el 2050 hay que aumentar un 60% la producción de trigo. Esto está hecho en el 2007 como base, puede ser un poco más baja, se calcula un 50% con los niveles actuales de producción. Y esos aumentos en producción hay que hacerlos dentro del contexto del cambio climático futuro. ¿Qué pasó con la producción de trigo en general? Aquí tenemos la producción en millones de toneladas. Fíjense que del 70 en adelante tenemos un crecimiento sostenido, a diferente tasa, pero sostenido, y estos incrementos están claramente asociados a ganancias de rendimiento. Fíjense que la superficie en producción de cultivo a nivel mundial no presenta grandes cambios, está estabilizada hace mucho. Si vemos cómo fue la ganancia de rendimiento, del 70 en adelante más o menos hasta el año 90, el rendimiento de trigo aumentó casi 50 kilos por hectárea por año, y a partir de ahí se ve un quiebre en la tasa y baja a 33 kilos por hectárea por año. Ese quiebre, si se fijan en detalle, se ve aquí en la producción. Aquí se ve un quiebre en esa tasa. Si se proyecta, o sea, el rendimiento actual promedio es de 3,3 toneladas por hectárea, y si uno proyecta esta última tasa de ganancia, en este caso al 2030, llegaríamos a tener 3,5 toneladas por hectárea de rendimiento promedio mundial, cuando las estimaciones dicen que deberíamos estar en 4,4 toneladas por hectárea para cubrir la demanda. Parte de esta caída en la ganancia de rendimiento en algunos países se reportó directamente estabilizaciones en el rendimiento, por ejemplo en India, en Finlandia, en Dinamarca, en Francia, Holanda, Suiza, Reino Unido. O sea, ya se reporta en esos países un estancamiento en la ganancia de rendimiento. Frente a esta situación, en el 2011 se creó el WheatID Initiative, que lo que busca es una colaboración a nivel internacional de la investigación de trigo, ¿no? Lo que trata es de coordinar las investigaciones a nivel global. Y un poquito más o menos para la misma fecha se crea el International Wheat Partnership, que lo que busca más que nada es buscar fondos a nivel internacional, ¿no? O sea que a nivel mundial hay una situación de preocupación en relación a el progreso del rendimiento de trigo. ¿Cómo está Argentina? ¿Cuál es nuestro rol? Como todos saben, somos exportadores. Y nuestro aporte a la producción ronda alrededor del 2%. Producimos el 2% de la producción mundial de trigo. Y si vemos, nuestra producción fue creciendo con muchas variaciones y a partir del 2000 más o menos está estabilizada con muchísima variación interanual, y parte de esa estabilización en la producción de Argentina está asociada, fíjense, bueno, hay una caída, como todos saben, hubo una caída en la superficie, y la ganancia de rendimiento, necesitas
que me aleje del CPU. Ahí está, ahí. Bueno, y la ganancia de rendimiento, la ganancia de rendimiento fue constante a lo largo de todo el periodo, en 35 kilos por hectárea por año. Nunca llegamos a tener los 50 kilos por hectárea por año que se logró a nivel mundial, pero tuvimos una ganancia constante y un rendimiento promedio por debajo del mundial. O sea, esta ganancia permitió sostener la producción a pesar de una caída en la superficie, pero no permitió seguir aumentando la producción. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro valor de rendimiento? Desde la ecofisiología definimos 3 niveles de rendimiento. El rendimiento real, que es lo que yo les vine mostrando, todas las curvas que vemos recién son rendimientos reales obtenidos. El alcanzable y el potencial. Para mejorar el potencial, podemos mejorar, obviamente tiene que ver con adaptación a la temperatura. Me hiciste cambiar y acá hay una mosca que me está volviendo loca. Perdón, pero me cambié de lugar y hay una mosca que me está enloqueciendo. ¿Me puedo correr para acá, por ejemplo? Ahí está. ¿Ustedes ven? Bueno. Me iba por el potencial. El rendimiento potencial va a estar definido por la concentración de dióxido, la radiación, la temperatura, el genotipo y el fotoperíodo. Si mejoramos el potencial, en general, el real también aumenta, salvo en ambientes muy marginales. O sea que una forma de mejorar el rendimiento real es mejorar el potencial. Y otra forma es reducir la brecha entre el potencial y el real, y eso se puede lograr a través de prácticas de manejo o también a través del mejoramiento de la tolerancia a estreses particulares como estreses abióticos o bióticos. Hoy yo lo que les voy a comentar es cuestiones que tienen que ver con el rendimiento potencial en trigo. ¿Qué pasó? Ya ahora sí bajamos directamente a la región. ¿Qué pasó con el potencial ambiental para el rendimiento de trigo en nuestra zona, en Pergamino? Estos son unos datos de unas simulaciones de Magrín. Aquí lo que tenemos es el rendimiento potencial del cultivo de trigo desde el 31 hasta el 2000. Fíjense cómo ese potencial ambiental va cayendo. Y cae, si vemos aquí, a partir del 70 en adelante, la tasa de caída es mayor, es de 52 kilos por hectárea por año. ¿A qué está asociado eso? Eso está asociado a las temperaturas mínimas entre octubre y noviembre, que es donde el cultivo está en el periodo de encañazón y llenado de grano. Fíjense cómo los aumentos en las temperaturas medias producen esta caída en el potencial ambiental. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Sí? Los modelos regionales de cambio climático proyectan para el 2080 un incremento en la temperatura media entre 2 y 3 grados para esta zona. Si eso se simula con un modelo de simulación, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el rendimiento de los cultivos? Fíjense que podría llegar a caer hasta un 20%. Eso es si no se consideran los efectos del incremento de dióxido de carbono. Si consideramos los incrementos del dióxido de carbono, puede ser en algunos momentos, puede ser, si la temperatura no aumenta demasiado, puede ser beneficioso, y en el caso que lleguemos a los 3 grados de aumento de temperatura, a pesar de los incrementos de dióxido, puede haber caídas en rendimiento potencial en el cultivo de trigo, ¿sí? ¿Cómo entendemos la generación de rendimiento en trigo? Disculpen si esto es archiconocido, pero por las dudas lo vamos a ver un poquito rápidamente. Seguimos, fíjense aquí lo que tenemos es el cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, y todavía la mayoría de los materiales actuales, si trazamos la relación entre rendimiento y número de granos, vamos a ver que esa relación es muy fuerte y las variaciones en peso son bastante menores. Y ese número de granos va a estar asociado al peso de las espigas en antesis. Esta relación está validada con muchas características, no solo con características, por ejemplo, que
donde sembramos plantesis y cae la tasa de crecimiento del cultivo, o tiene menos disponibilidad de nitrógeno, o dura menos el periodo de encañación, sino también a través de las eras del mejoramiento, ¿sí? Básicamente lo que hizo el mejoramiento fue aumentar la partición a espigas y de esa manera aumentó el número de granos. A su vez hay otra característica, que es que para el mismo peso de espiga tenemos variabilidad o puede haber variabilidad en el número de granos. Y eso se llama coeficiente de fertilidad de espiga, ¿sí? Es cuántos granos coloco por gramo de espiga. ¿Por qué tenemos esta relación tan fuerte en el cultivo de trigo, entre el peso de espigas y el número de granos? El número de granos está muy asociado a la producción de flores fértiles. A diferencia de lo que sucede en maíz, el aborto en trigo es bastante bajo, o sea, todo pasa por cuántas flores llegamos a tener en antesis. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si esto es una espiga, por ejemplo, y esto es una espiguilla, y estas son flores, ustedes saben que el trigo puede diferenciar en las espiguillas centrales hasta 12 flores o más, o sea, tiene mucha capacidad de diferenciar flores, pero solo el 40% de esas flores sobrevive. Si nos concentramos en la evolución de una flor en este estado, una flor que está basal, fíjense cómo evoluciona normalmente y llega a estos estados, aquí ya fue fertilizada, y esta flor tiene un 90% de probabilidad de darme un grano. ¿Qué es lo que sucede en el resto de las flores? En flores más distales. Fíjense, en flores mucho más distales, lo que sucede es que en vez de seguir la evolución normal, el tejido se deshidrata, comienza por las anteras, luego los ovarios, y nunca esa flor llega a un estado en el cual pueda darme un grano. El 60% de las flores en el cultivo de trigo siguen ese camino. Entonces, ¿cuál es la vía para mejorar el potencial? No es generar más sitios o más flores, sino lograr que sobrevivan más flores. Entonces, el modelo que usamos para entender la generación de número de granos tiene que ver con la generación del peso de esta espiga y la fertilidad de esa espiga, ¿sí? ¿Cuántos granos produce por gramo de espiga? Este peso seco de espiga que está ocurriendo en esta etapa, previo a la antesis, va a depender de cuánto dura el periodo de crecimiento de la espiga, de cuál es la tasa de crecimiento y cuánto de esta tasa de crecimiento se particiona a la espiga. Como veíamos recién, en nuestra zona hubo un incremento importante y se proyectan incrementos importantes en la temperatura media justo en este periodo. En este periodo donde están creciendo las espigas. Entonces, una estrategia frente a eso es lograr, a través de modificar la fenología del cultivo, es lograr que esa etapa, si esta es la etapa vegetativa, en la cual produce espiguillas y en la cual está produciendo estas flores, es lograr que esta etapa sea más larga y de esa forma contrabalancear los futuros incrementos y caídas en potencial de rendimiento. ¿Cómo trabajamos o qué aproximaciones usamos? Trabajamos con dos aproximaciones que intentamos ser complementarias, a veces lo logramos y a veces no, que es, muchas veces vamos desde la fisiología de cultivo hacia la genética, y para eso realizamos screening, identificación de líneas parentales, generación de haploides duplicados, mapeo genético, fenotipado, cálculos de heredabilidad e identificación y validación de QTLs. Y a veces, en algunas características, vamos desde la genética hacia la fisiología de cultivo, y generalmente eso lo podemos hacer cuando disponemos de líneas isogénicas, que disponemos de para muy pocas características. Yo les voy a contar básicamente qué es lo que estuvimos haciendo acá en Pergamino. Muchas veces entramos directamente a hacer fenotipados cuando trabajamos con poblaciones extranjeras, que ya están genotipadas, pero también nos tomamos el trabajo de trabajar con poblaciones elite de acá, adaptadas a nuestra zona, y eso es lo que les voy a contar. En el año 2007-2008 comenzamos con el screening con Ignacio Terrible, que no sé dónde está, ahí sentado. Comenzamos a hacer el screening en materiales que estaban adaptados a esta zona y que en ese momento eran materiales elite, que eran materiales liberados entre el 2000 y el 2008. Trabajamos con 40 cultivares y el objetivo era determinar la variabilidad de las características ecofisiológicas y su asociación con el rendimiento potencial en esta zona, ¿sí? En materiales que estaban adaptados a esta zona. Ahí lo que pudimos ver, tuvimos 2 años muy contrastantes. Acá lo que tenemos es el peso de grano
el número de granos y acá son isolíneas de rendimiento, ¿sí? Que van aumentando. Los 2 años fueron muy contrastantes, aquí tenemos el año 2008 y aquí el 2007, y podemos ver que los materiales presentaban, para nuestra sorpresa, más variabilidad en peso de grano de lo que esperábamos, y fíjense que uno podría en un buen año tener casi 7 toneladas con un material de 40 miligramos y solamente 16.000 granos por metro cuadrado. Sin embargo, la mayor cantidad de puntos para llegar a ese rendimiento, ¿no? Parecía como mucho más probable si yo lograba tener por encima de los 20.000 granos por metro cuadrado. Cuando vimos cuáles eran las variables ecofisiológicas que mejor explicaban esa variabilidad en el número de granos, fíjense nuevamente, colocamos el peso de la espiga, como les contaba recién, fíjense que nos dio una bola. ¿Y a qué se debe esta gran diferencia? Es que hay mucha diferencia en la fertilidad de espiga. Estas son isolíneas de fertilidad de espiga, entonces si yo me muevo por espigas que tienen igual eficiencia reproductiva, a medida que aumenta el peso de espiga, aumenta el número de granos. Y para el mismo peso de espiga, a medida que voy modificando esa eficiencia reproductiva, también me aumenta el número de granos. Cuando directamente relacionamos la fertilidad de la espiga con el número de granos, nos llevamos la sorpresa que el 40% de la variabilidad en los 2 años, en los ciclos largos, en el número de granos estaba explicado por una sola característica, en nuestro material. Es mucho. En los ciclos cortos solamente nos ajustó un año y el segundo año no nos ajustó. ¿Qué antecedentes había? Con materiales de Argentina elaborados previo a la década del 90, Abate también había reportado variabilidad en el coeficiente de fertilidad de espiga asociado al número de granos, y después nosotros trabajando con una población del CIMIT, es extranjera pero no tanto, que materiales que más o menos se adaptan aquí, sí podemos ver también nuevamente gran variabilidad en coeficiente de fertilidad asociado a buen rendimiento en los materiales elite. Otros autores encuentran variabilidad pero no asociada al número de granos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue identificar dentro de este screening materiales que tuvieran similar peso de espiga, pero diferente fertilidad. Y esas líneas las usamos como parentales para generar haploides duplicados. Son 2 materiales de germoplasma francés contra un Biointa 2002. Algo importante que queríamos ver era qué pasaba con el peso de las espigas y si veíamos cuál era, qué variable nos modificaba el peso de las espigas. Eso estaba asociado a la radiación interceptada en este periodo de encañazón y esa radiación interceptada estaba altamente asociada a la duración, o sea, cuanto más dura ese periodo, más crece la espiga. Sin embargo, fíjense que hay mucha variabilidad para un mismo valor de radiación interceptada acumulada, y eso está asociado a que encontramos diferencias en la tasa de crecimiento, en la partición espiga y en la tasa de crecimiento de la espiga. De esto no les voy a contar mucho más. Y otra cuestión importante era que no encontramos una relación negativa, ¿sí? No hay un trade-off negativo entre la fertilidad de la espiga y la duración, porque puede suceder, si no lo que decía Guillermo, que si yo aumento la duración, no sé, me baje el coeficiente de fertilidad, o si aumento el coeficiente de fertilidad, me baje la duración. Por lo menos no vimos correlación, eso hasta que no se haga por mejoramiento, esa selección no se sabe, pero por lo menos por ahora, desde la fisiología, podemos decir que esas variables no están negativamente correlacionadas y uno podría especular que podría mejorar una sin modificar groseramente la otra. Tampoco encontramos correlación negativa entre la fertilidad de espiga y el peso potencial de los granos. Fíjense, y aquí hay una gran discusión actual, todavía está, donde bueno, hay algunos reportes que habían encontrado una asociación negativa, o sea, si yo incremento la fertilidad de espiga intento aumentar el número de granos, lo que puedo estar haciendo es reduciendo el peso potencial, entonces mi resultado final en ganancia de rendimiento es muy baja. Esto es una discusión que todavía está. Nosotros no encontramos relación, había trabajos previos de Fischer y de Ferrante donde sí encontraron relación, y recientemente Mónica Lía mostró en más detalle el proceso fisiológico, no solamente midió el peso potencial, sino el peso de carpelos, y ella no encontró una relación
directa. Estas caídas, estos reportes podrían estar asociados a la clásica relación negativa que hay en trigo, que es cuando yo coloco más granos, esos granos están en posiciones distales, si es un grano 4 o un grano 5 si tengo suerte, y el peso de esos granos es más bajo, entonces el promedio me da más bajo. Una cuestión de qué tipo de grano estoy agregando. Bueno, volvamos a las poblaciones, o sea, nos parecía que era una característica promisoria, no tenía grandes correlaciones y nos explicaba mucho nuestro germoplasma. Y bueno, esas poblaciones se mapearon con un chip Illumina de 92K en Alemania. Se encontraron muchos marcadores polimórficos, son estos SNPs. Y recién en el 2012 pudimos llegar al campo a ensayos en parcelas de 2 metros y 4 surcos. Y empezamos toda la etapa de fenotipado en el 2012, 2013 y 2015, hicimos pergamino y también el año pasado nos animamos, tuvimos semilla como para salir hasta Marcos Juárez. Si bien la población la hicimos específicamente para eficiencia reproductiva de espiga, está específicamente hecho para eso, obviamente una vez que uno tiene una población mapeada empieza a medir todo. Y medimos fenología y la partición de la fenología entre la etapa hasta inicio de encañazón y de inicio de encañazón antesis, que es lo que está aquí. Aquí lo que tenemos, fíjense, es la frecuencia relativa del tiempo térmico entre emergencia de un nodo y un nodo antesis para 2 años. Esa es la media de la población y aquí tenemos un padre y el otro. Solamente les voy a mostrar los resultados de Bagué 19, de la población con Bagué 19. Fíjense que encontramos también mucha variabilidad y líneas que están por debajo o por encima de los valores de los padres para esta característica. Y si recuerdan, esta característica a nosotros nos interesaba porque era por ahí las que nos permitía contrabalancear los efectos de futuros incrementos de temperatura. La variabilidad en sentido estricto nos dio bastante alta. Hay reportes previos de variabilidad alta en estas etapas, no era una novedad, digamos. Y ahí ya nos animamos, o se animó Leo Vanzetti, en realidad en Marcos Juárez, que es el que está trabajando con el mapa. Se animó y empezamos a ver si identificábamos algún QTL asociado a la duración particular de estas etapas. Y primero nos pusimos muy contentos porque nos daba, fíjense, vamos a mirar nada más que estos dos. Todas estas son características que también miramos, que no voy a contar, que es número de hoja, filocrono. Veamos solamente la duración, que los colores no son muy amables, pero bueno, el programa tira estos colores. Fíjense, aquí encontrábamos unos QTLs muy bonitos, con lots muy alto, y aquí también altísimo. Pero claro, obviamente, cuando fuimos a fijarnos qué era, 5A y 5B, nos llamaba la atención y evidentemente el pico está muy cerca, en este caso, de un gen de organización, el BRNA1, y en este caso el B1, o sea que estábamos encontrando el gen, el efecto del gen. Está bien, dice que más o menos medimos y hicimos las cosas bien. Y nos permite cuantificar el impacto del gen en etapas particulares, que tampoco está no es muy conocido, y es una novedad para Argentina que estos genes los estemos encontrando como regulando la fenología en material y germoplasma argentino. Después, cuando fuimos a la otra etapa la dividimos entre un nudo y hoja bandera, que es todo un periodo en el cual siguen apareciendo hojas, y entre hoja bandera y antesis, que es un periodo en el cual no aparecen más hojas y solamente está ocurriendo la elongación del pedúnculo. Si vemos eso también, nuevamente aquí vimos, con un log un poco más bajo, el efecto del BRNA1 en esa etapa. Y sí encontramos 2 QTLs nuevos, uno que no es muy potente porque fíjense que nos queda aquí en 2,5, no llegamos a un lot de 3, pero el otro año sí nos dio 5,5 en el 4B, y uno muy interesante, muy limpito, en el 7A, que está asociado a la etapa de elongación del pedúnculo. Esto falta validarlo, pero bueno, son algunas líneas que nos permitirían pensar que por ahí uno podría jugar
a modificar las duraciones internas del tiempo en tesis en el futuro si uno encuentra este tipo de base genética que permita modificar una etapa sin afectar groseramente la otra. Y uno podría diseñar el ciclo de cultivo, no solo el tiempo en tesis, sino la longitud del ciclo de cultivo de acuerdo a las características del lugar. Si vemos qué pasó con la fertilidad de espiga, estos son 2 años nada más. Acá la fertilidad de espiga está medida como flores. Para buscar una base genética tratamos de ir a lo más simple, no agregar números, sino directamente ver flores fértiles por gramo de espiga. Y si, fíjense, acá tenemos, esta fue la frecuencia, nuevamente la media de la población, los padres, tenemos individuos que van por debajo y por encima de los padres, los 2 años, pero fíjense los valores, la media del efecto del ambiente es enorme, ¿sí? Como es esperable, muy grande el efecto ambiental. Aquí lo que tienen para tener una idea, para ver todas las poblaciones en conjunto, fíjense, estos son los desvíos respecto a la media del año. Acá tenemos un padre y el otro, gracias a Dios los padres se mantienen, si no estaríamos en el horno. Y fíjense siempre, hay líneas que están por debajo o por encima, estos dos son los 2 cuadrantes que nos interesan, y después hay muchas líneas que tienen efecto ahí neutro, no van ni para un lado ni para el otro. Cuando calculamos ya para Pergamino en los 3 años, hicimos la nova, calculamos, bueno, las líneas difieren, hubo un efecto ambiental muy fuerte, y sí no se encontró estadísticamente una interacción líneas por ambiente, y nos dio una heredabilidad bastante aceptable, moderada. Estos son datos recientes de Luciana Gazzara, y bueno, ahora lo que falta aquí es identificar QTLs y empezar la validación de esos QTLs, que bueno, ahí hay Javina Becaria, Nicole Pretini, que va a seguir ese trabajo. Después, no sé cómo vengo con el tiempo, bien, bueno, después, recuerdan que yo les contaba que además de identificar, de ir desde la fisiología hacia la genética, intentamos ir de la genética hacia la fisiología. Y para las cuestiones de desarrollo podemos trabajar de esa forma porque hay líneas isogénicas disponibles, no muchas, pero hay. El trigo, como ustedes saben, es hexaploide, o sea que tiene 3 genomas, el D, el B y el A. Y aquí lo que está representado son los genes de sensibilidad al fotoperíodo y cómo esos genes impactan en el tiempo en tesis. Fíjense, los trabajos iniciales son muy antiguos, son del 78, y ahí se trabajaba directamente con líneas de sustitución cromosómica. Entonces cambiaban un cromosoma completo y se lo adjudicaban el efecto al gen de sensibilidad al fotoperíodo que estaba en ese cromosoma. Después fueron mejorando los materiales hasta llegar finalmente los últimos años aquí con líneas isogénicas. En general se acepta que el efecto del D, del gen que está en el D, es mayor al que está en el B. Y el A va y viene para todos lados. No hay mucha variabilidad en realidad en el genoma A para estos genes. Y si vemos qué pasaba con el efecto de estos genes en etapas particulares, como venimos viendo, etapa vegetativa, reproductiva, en la cual se diferenciaban las flores, hay coincidencias y no, dependiendo del trabajo. Y no había nada en relación al gen A1, que está en el genoma A. Entonces aquí lo que tenemos es una línea de trabajo, que el objetivo es determinar el efecto de los genes de sensibilidad al fotoperíodo en muchas combinaciones. Como pueden ver, tenemos combinaciones, tenemos el control y diferentes combinaciones con los genes, solamente un gen dominante o 2 en distintas combinaciones, y esos genes están dados por distintos padres, ¿sí? Puede ser Chinese Spring o Sonora o Pata, dependiendo del padre. O sea, ahí se puede ver el efecto del gen y si el dador, ¿sí? O sea, hay una serie alélica, si los dadores pueden tener un efecto diferente. Y aquí lo que hacemos son ensayos donde modificamos la longitud del fotoperíodo en distintos momentos del ciclo, en macetas y también a campo, en pequeñas parcelas, ¿no? Así se vería el ensayo de noche. Vamos modificando la longitud del día en cada parcela, y es importante esto, aquí hay parcelas, que no haya deriva. Esta es una línea que es una tesis doctoral de Tomás Pérez Marco. Y aquí lo que estamos intentando ver es cómo, por ejemplo, esto es solamente el ejemplo de los genes individuales, tanto en parcelas como en macetas, cómo estos genes
esto es el tiempo hasta en tesis, fíjense, van a medida que tengo 3 genes recesivos, a medida que voy poniendo un gen dominante, ¿qué pasa? Si ese gen me lo da Chinese Spring o Sonora, o si es el 2A o el 2D, fíjense, en general el 2D es el que tiene más efecto. Si vemos, por ejemplo, cuando este llega en tesis, cómo se ven los otros materiales, para que ustedes tengan una idea visual, fíjense, el 2D, cuando el 2D ya está en antesis o por llegar a antesis, fíjense cómo el sensible, esto recién está iniciando la evolución floral, ahí adentro de una flor, y el Chinese Spring, cómo se separa del Sonora 64, aquí hay un efecto. Ese efecto se cree que está dado por la cantidad de copias que hay de ese gen. Y no solamente vemos el tiempo en tesis, sino también cómo afectan las etapas particulares. Esto es de emergencia en nudo y de un nudo en tesis, tratando de ver si estos genes, alguno afecta una etapa y no a otra. Y podemos hacer y armar la duración de ciclo como querramos, eso no lo encontramos. Pero bueno, para que tengan una idea, si sacamos una foto vemos qué pasa cuando el sensible llega a espiguilla terminal, que sería este, fíjense el efecto de los otros genes que van muchísimo más adelante en la evolución floral. Tienen un efecto muy fuerte. Y a su vez también vemos si responden o no al fotoperíodo. La diferencia de esto es cuando lo extendemos durante todo el ciclo 6 horas, y esta diferencia sería la sensibilidad con la respuesta. Obviamente el que tiene 3 genes recesivos es más sensible, y a medida que nos vamos acercando al 2D, esa sensibilidad va achicando. Para nuestra sorpresa, fíjense, no solamente, bueno, el 2D sigue respondiendo, y cuando tenemos el triple dominante, que no está aquí, también tenemos una respuesta residual, o sea que hay genes menores trabajando por ahí. Y la idea es, el fin último es calcular este tipo de respuestas. Aquí lo que tenemos es el tiempo térmico entre emergencia de tesis y el fotoperíodo, y lo que estamos cuantificando es la sensibilidad al fotoperíodo y cuál es el umbral hasta donde responden estos genes. Y podemos ver claramente cómo en realidad sí lo que afectan es esta pendiente, pero no el umbral. Hasta ahora no hemos encontrado que cambie el umbral. Y esto lo estamos haciendo no solamente para este tiempo, sino para la partición en las etapas intermedias. Y la idea, como les contaba, es ver si esto nos sirve para mejorar y adaptar mejor el cultivo de trigo en el futuro. Creo que los nombré a todos, pero por las dudas, para terminar, la gente que trabaja en todo esto no soy yo sola, ellos trabajan mucho. Está Ignacio Terrile, Tomás Pérez Marco, Luciana Gasada, Nicole Pretini. En la parte de asistencia fuerte molecular está Leonardo Vanzetti, Andreas Borner, Marion Roden, Martín Ganar y George Plesk de Alemania. Varios estudiantes de la UNOVA han hecho su tesis de grado. Y bueno, el financiamiento es de la Agencia Nacional de Promoción Científica, de INTA, de la Richard Borlaug de Monsanto y de la Unión Europea. Muchas gracias.